Hi everyone. Hola a todos. I've He estado been viendo watching a lot muchos of de these estos videos that have been videos going out. que han estado circulando sobre el rapto y me ha sorprendido la cantidad de gente que habla sobre la fecha de 23 de septiembre. Esta fecha está en boca de todos los cristianos del mundo. Algunos la consideran una coincidencia, otros una esperanza profética. Para mí, no es una fecha cualquiera, sino una advertencia de Dios para que despierte. Cuando me di cuenta de que estaba tan cerca, a solo unas semanas, me sentí obligado a compartir lo que me sucedió, porque fue como una confirmación directa. Lo que me conmovió no fue solo la repetición de la fecha de 2-3 de septiembre, pero la expectativa se extiende entre quienes esperan en el Señor en Gumma, en 2 Timoteo 4:8. Está escrito que hay una corona de justicia reservada para todos los que aman la venida de Cristo. Hebreos, las 9:28 confirma que Él aparecerá para salvar a quienes lo esperan con ansias. Estas promesas me conmovieron de una manera diferente cuando escuché a tantos hermanos y hermanas mencionarlas a 23 de septiembre. Fue como si el Espíritu Santo dijera: no ignores, presta atención. Aún sin experiencia, decidí grabar este testimonio. Nunca lo había hecho y confieso que tuve que buscar en Google cómo publicar un video, pero no podía callarme. Era como si Dios mismo me hubiera impulsado a hablar, a compartir lo que había vivido. Si hubiera permanecido en silencio, habría sido como negar lo que Él me había mostrado. A 23 de septiembre comenzó a resonar dentro de mí de una manera que era casi imposible de ignorar, y me di cuenta de que no era un simple número, sino una señal. Lo que quiero compartir es algo que me ha afectado profundamente. No estoy aquí para imponer convicciones, sino para mostrar que me ocurrió algo que apunta a la posibilidad de que el rapto ocurriera precisamente en 23 de septiembre. Cuando me di cuenta de esto, me estremecí por completo. No es solo una fecha, es un llamado urgente de Dios. Ansí, Él realmente regresa ese día. La pregunta que me hago y que les dejo es: ¿estamos listos? La Biblia muestra que Dios siempre sigue patrones. Elías fue tomado antes que Eliseo, y los profetas ya lo sabían. Juan el Bautista fue enviado antes que Cristo para proclamar el arrepentimiento. Esto me hizo preguntarme: si Dios siempre ha dado señales antes, ¿por qué no haría lo mismo ahora? 23 de septiembre. Esta podría ser precisamente esa señal. Un clamor del cielo que pide a su pueblo que despierte, se arrepienta y se prepare para ser la novia pura que Él desea. Por eso digo, con miedo y esperanza, que esto no es solo curiosidad por una cita en 23 de septiembre, se está convirtiendo en un momento decisivo. Para algunos será un día cualquiera, pero para otros podría ser el comienzo de la eternidad. La pregunta que resuena en mi interior es: ¿de qué lado estaré? Cuando decidí profundizar en este tema de 2-3 de septiembre, confieso que no sabía por dónde empezar. Siempre había oído hablar de la fiesta de las trompetas, pero nunca me había detenido a estudiar a fondo el calendario judío. Fue entonces cuando, impulsado por la curiosidad y la inquietud interior, decidí averiguar en qué año vivíamos realmente, según la tradición judía. Para mi sorpresa, descubrí que el año actual en el calendario judío es el 5785. Esta revelación me pareció no solo una curiosidad histórica, sino una clave espiritual. Nunca me han interesado los números, pero algo en el 23 de septiembre me impulsó a observar con más atención. Con cada video que veía, con cada testimonio que hablaba de esta fecha, parecía que Dios me llamaba a abrir los ojos a las señales que nos aguardaban. Fue entonces cuando me di cuenta de que el número 5785 tenía 25, y eso me llamó la atención de inmediato. Un número 5, en el simbolismo bíblico, representa la gracia, pero cuando vi dos de ellos uno al lado del otro,
supe que no era una coincidencia. Mientras hablaba con alguien sobre esto, me encontré diciendo algo inesperado. De repente me salió la frase: «Este es el último año de gracia». Me sobresalté, porque no era lo que pretendía decir, pero fue tan espontáneo, tan poderoso, que me pregunté si no habría sido el mismo Espíritu Santo usando mi voz para revelarme algo que desconocía 23 de septiembre. Entonces empezó a tener aún más sentido para mí, como si fuera la última línea de ese periodo de gracia. No pude detenerme ahí. Tomé lápiz y papel y comencé a sumar los números del calendario judío. 5,785. 5, 7 mais 8, 5. El resultado fue 25, que es 5 por 5, una vez más. La palabra gracia me llamó la atención, solo que ahora multiplicada. Pensé, ¿será solo una coincidencia? ¿O Dios nos está mostrando que hemos alcanzado la cima de su gracia antes del fin? Y sí, 23 de septiembre. Es exactamente el momento en que ese tiempo termina y el reloj profético cambia a la tribulación. Entonces empecé a sentir el peso de la responsabilidad. Lo que parecía mera curiosidad matemática se convirtió en algo espiritual. Era como si cada número, cada cálculo, fuera un grito del cielo que decía: prepárense, porque el tiempo se acaba en 23 de septiembre, dejó de ser solo una cita de la que todos hablaban, y se convirtió en una advertencia divina que me quemaba por dentro. No se trataba de teoría, se trataba de salvación, y para mí quedó claro: si Dios está permitiendo que tantos hermanos alrededor del mundo hablen de esta misma fecha, si Él está mostrando confirmaciones incluso en los números del calendario judío, entonces no podemos cerrar los ojos a 23 de septiembre. Puede que el mundo no lo entienda, pero para aquellos que creen en la palabra, puede ser la señal más clara de que el rapto está a punto de suceder. Tras reflexionar sobre el 5785 y darme cuenta de que los números apuntaban a la gracia, decidí investigar qué vendría después. Fue entonces cuando descubrí algo que me impactó. El calendario judío cambia precisamente en la fiesta de las trompetas, que este año cae en 2-3 de septiembre. En otras palabras, justo el día en que tanto se habla del rapto, comienza también un nuevo año judío, el 5786. Este detalle no puede ignorarse, pues no se trata de una fecha cualquiera, sino de una perfecta alineación entre el tiempo de Dios y el tiempo humano. Cuando me di cuenta de esto, mi corazón se aceleró. No tenía idea de que el 2-3 de septiembre también marcó el punto de inflexión del calendario judío. Para mí, fue como si el cielo volviera a gritar: estoy dando señales claras, presta atención. Y al analizar el significado del año 5786, encontré aún más confirmación. Al sumar estos números, Lea Vinci 6, que equivale a 13 este resultado no es neutral. El número 2 representa testimonio o división, mientras que 13 representa rebelión y la ley del pecado. La conexión con la tribulación es aterradora. El 2-3 de septiembre parece ser precisamente la línea que separa el tiempo de gracia del tiempo de tribulación. Es como si Dios dijera: hasta ahora has tenido abundancia de mi misericordia, pero de ahora en adelante comienza el tiempo del juicio. Y cuando vemos en Apocalipsis la referencia a los 2 testigos que se levantarán durante la tribulación y también al anticristo, el hombre de pecado, nos damos cuenta de que los números mismos confirman lo que la Biblia ya había profetizado. Nada es casual. Y lo que más me estremeció fue darme cuenta de cómo el número 13 se relaciona con el mismísimo enemigo de nuestras almas. En Apocalipsis 12:9 se menciona al dragón, la serpiente antigua, Satanás, y al calcular el valor de las letras, la suma es 13 veces, 3 y veces 13. El 13 se relaciona con la rebelión, la caída,
la oposición a Dios. Al darme cuenta de esto, me pregunté, ¿será posible que 23 de septiembre no es solo la línea de separación, sino también el punto en el que la rebelión del mundo llegará a su límite ante el Señor? Ya no podía ver esa fecha de la misma manera. Lo que antes parecía una simple curiosidad bíblica comenzó a transformarse en una alarma espiritual dentro de mí. En 23 de septiembre no puede considerarse superstición ni exageración religiosa. Para mí, quedó claro que es un llamado urgente a despertar, arrepentirme y buscar con seriedad la presencia de Dios, porque el tiempo de gracia podría estar a punto de terminar. Si esto es realmente cierto, y si el 2-3 de septiembre es la línea divisoria entre la gracia y la tribulación, hasta entonces, cada día debe vivirse con temor, oración y santidad. Ya no hay lugar para jugar con la fe ni para vivir como si todo fuera a seguir como siempre. La puerta de la gracia podría cerrarse pronto, y la pregunta es, ¿estaremos listos para cruzarla antes de que sea demasiado tarde? Cuando comencé a reflexionar más profundamente, me di cuenta de que la 2-3 de septiembre no podía verse simplemente como un cambio de calendario. Con cada oración, con cada lectura de la Biblia, me llegaba al corazón que esta fecha podía marcar el rapto de la Iglesia, y no lo digo a la ligera. La fiesta de las trompetas en sí misma conlleva este simbolismo. El toque de trompeta anuncia la reunión del pueblo de Dios, el llamado final a comparecer ante Él. ¿Cómo podemos ignorar eso precisamente en Él? 23 de septiembre, ¿este ciclo se repetirá en 2025? Consideren esto. Pablo escribe en 1 Tesalonicenses 4, desde 6 menos desde Sechi, que el Señor vendrá con una orden, con el toque de trompeta de Dios, y que los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos para recibir al Señor en el aire. Esta descripción coincide notablemente con la fiesta de las trompetas y se alinea con todo lo que estamos viendo suceder en el mundo. Podría ser que 23 de septiembre no es esta precisamente la ocasión profética elegida por Dios para cumplir esta promesa. Muchos podrán burlarse y decir que ya se han discutido tantas fechas, que se han frustrado tantas expectativas, pero lo que me sorprende de 23 de septiembre es la convergencia en testimonios de cristianos de todo el mundo, señales en el calendario judío, confirmaciones en los números bíblicos e incluso el escenario global de caos y preparación para algo mayor. Todo parece indicar que este día marca la línea divisoria entre la esperanza del rapto y el comienzo de la tribulación. Y no se trata solo de cálculos o interpretaciones personales. Al observar el simbolismo de los números, veo que el 5785 representa la gracia multiplicada y el 5786 la división y la rebelión. El rapto es precisamente esto, la separación entre quienes están listos y quienes no. Jesús mismo dijo en Mateo 24 que 2 estarán en el campo. Uno será tomado y el otro dejado. 23 de septiembre bien podría ser el momento en que millones de personas desaparezcan en un abrir y cerrar de ojos, mientras el mundo se hunde en la desesperación. La idea del rapto siempre ha causado admiración. Incluso entre los cristianos hay quienes la dudan o intentan minimizarla. Pero ya no puedo ignorar el peso de esta posibilidad. 23 de septiembre, si realmente es el día en que sonará la trompeta. En cuestión de segundos veremos la mayor separación de la historia. Los que pertenecen a Cristo serán llevados al encuentro del novio, y los que permanezcan tendrán que enfrentarse al gobierno del anticristo. Esto no es una teoría, es la palabra misma de Dios. Y aquí está el punto serio. El rapto no se trata de fijar una fecha, se trata de estar listo en cualquier día. Pero cuando una fecha como la 23 de septiembre destaca
de tantas maneras, que es como si el cielo mismo dijera: prepárense, porque el novio podría venir ese día. Y si esto es así, la pregunta que resuena es: ¿están listos para escuchar la trompeta y ser arrebatados, o se les dejará enfrentar el peor momento de la historia? Cuando me di cuenta de que el 2-3 de septiembre podría marcar el rapto, así que decidí profundizar aún más en mi investigación sobre lo que vendría después. Si la libertad condicional realmente termina ese día, entonces lo que comienza después es el tiempo de tribulación. Fue en este punto que los números me impactaron aún más. Sumando el año judío, 5786, el resultado es 26, que es divisible por 2 por 13. El número 2, como mencioné, puede significar testimonio, pero también división. Y13 en todo el simbolismo bíblico representa la rebelión y la ley del pecado. Encaja perfectamente con el período en el que surgirá el anticristo. Y por si fuera poco, profundicé en los cálculos. La Biblia muestra que Satanás siempre ha estado vinculado al número 13 y, en Apocalipsis 12:9, se describe al dragón, la serpiente antigua, el diablo. Al evaluar este texto, sumando los valores numéricos de las letras griegas, el resultado es 2197, que no es más que 13 veces. 3 y veces 3 y an. Este número lleva consigo la marca de la rebelión definitiva contra Dios. Al conectarlo con el año 5786, que comienza precisamente en 2-3 de septiembre, sentí un profundo escalofrío. Fue como si Dios hubiera puesto ante mí una prueba silenciosa de que el tiempo de la rebelión del hombre estaba cerca, pero no se detuvo ahí. Al continuar con los cálculos, también encontré el número 6, repetido de forma oculta en los resultados, y mi mente se dirigió de inmediato al 666, el número del anticristo, la marca de la bestia mencionada en Apocalipsis, la 1:18 de la tarde. 6 es el número del hombre, de la imperfección, y el 666 representa el colmo de la arrogancia humana al oponerse a Dios. Al pensar que este escenario pudiera desarrollarse precisamente después, 23 de septiembre, es algo que no me deja dormir tranquilo. Y aquí viene la conexión directa con el rapto. Si el 2-3 de septiembre, si el Señor verdaderamente arrebata a su iglesia, entonces, en el mismo momento en que los salvos sean arrebatados, el mundo será entregado al dominio de las tinieblas. El gobierno del anticristo no surgirá de la nada. Ya se está preparando entre bastidores, pero será la ausencia de la iglesia, el retiro de los verdaderos hijos de Dios, lo que le dará espacio para tomar el control. Y esto me hace temblar por aquellos que aún no han decidido entregar sus vidas a Cristo. El rapto es la gran línea divisoria, separa no solo a los salvos de los perdidos, sino también el tiempo de prueba del tiempo del juicio. Y si 23 de septiembre, sí efectivamente es el día marcado en el calendario de Dios. Entonces, debemos comprender que estamos a pocos pasos de la mayor transformación en la historia de la humanidad. No es casualidad ni histeria colectiva. Es el cumplimiento de una profecía que ha resonado desde tiempos antiguos. Así que cada vez que escucho a alguien mencionar el 2-3 de septiembre, ya no veo solo una fecha, veo una advertencia, veo una trompeta a punto de sonar. Veo a millones siendo arrebatados para encontrarse con el Señor en el aire, y al mismo tiempo veo al mundo sumirse en la oscuridad, entregándose al anticristo, y este contraste entre la luz y la oscuridad, la esperanza y la desesperación, la gracia y el juicio, está más cerca de lo que imaginamos. Tras analizar los números asociados con el tiempo de la tribulación, me vi impulsado a mirar más allá, el período en que Jesús regresará a reinar. El calendario judío señala el año 5793, que corresponde al regreso de Cristo tras los 7 años de tribulación. Al sumar estos números, el resultado fue 24, que es divisible por 2 por 12. Esto me hizo pensar de inmediato:
El 2, en este caso, no solo representa la división, sino la separación de los justos de los injustos. Las ovejas de las cabras, como Jesús describió en Mateo 25, y el número 12 representa el gobierno divino. ¿No es asombroso cómo todo esto encaja? Piénsenlo, en el momento en que Jesús regrese, establecerá su trono y comenzará su reinado milenario. El número 12 aparece repetidamente en las Escrituras como señal de un gobierno perfecto en las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles, las 12 puertas de la Nueva Jerusalén. Así que, cuando vi que el año de su regreso sumaba 24 y que podía leerse como 2 veces 12, comprendí que no se trataba solo de matemáticas, sino de una firma espiritual de Dios mismo. Era como si dijera: ya he establecido mi gobierno desde la eternidad, y las señales no terminan ahí. El número 3 aparece al final de este año, representando la Trinidad, la plenitud de Dios en el Padre. El Hijo y el Espíritu Santo, el número 4, también presente en este cálculo, habla del orden perfecto en la tierra. Y luego está el número 9, que conlleva el significado de juicio y plenitud. Todo esto converge en el mismo mensaje. El reino de Cristo será completo, justo, perfecto y eterno. Ya no habrá lugar para la rebelión, la corrupción, ni el dolor que conocemos. Esto me llenó de esperanza, porque si el tiempo de gracia está a punto de terminar y la tribulación está tan cerca, también significa que el regreso de Cristo no está lejos. Todo el dolor, la persecución y el caos que vendrán durante la tribulación son solo un preludio de la mayor victoria de la historia. Y este contraste es esencial. Primero viene la purificación, luego el establecimiento del gobierno de Jesús. El final no será la derrota, sino la gloria. Cuando comprendí esto, se me llenaron los ojos de lágrimas. Comprendí que todo este viaje de números, calendarios y cálculos no solo pretendía asustarme por la tribulación, sino llenarme de esperanza en la promesa del reino de Cristo. Y esa promesa nunca falla. Él mismo dijo que volvería a reinar y pondría fin al reino de las tinieblas. Ese día llegará, y cada señal que vemos hoy solo confirma que estamos más cerca que nunca. Y por eso hablo con tanta seriedad. El reloj profético ya ha empezado a correr. No sabemos la hora exacta, pero sabemos que el reloj avanza. Y cuando suenen las trompetas y se abran los cielos, veremos no solo el rapto y la tribulación, sino también el presagio del mayor acontecimiento de la eternidad, el Rey de Reyes regresando para reinar sobre toda la tierra. A lo largo de este proceso, algo me quedó claro. Dios no solo está lanzando números y fechas para satisfacer la curiosidad humana. Está llamando a su iglesia a despertar. Y cuando digo iglesia, no me refiero a señales ni denominaciones, sino a cada corazón que anhela verdaderamente la venida de Cristo. Vivimos en una época en la que muchos están espiritualmente dormidos, demasiado ocupados con los problemas cotidianos, distraídos por el mundo y ajenos a la eternidad. Pero las señales claman, e ignorarlas es poner en riesgo nuestra propia salvación. Los profetas siempre han hablado de una época de apostasía, frialdad espiritual y gente que se burlaría de la promesa del regreso de Jesús. He visto precisamente eso. Entre tantos videos y testimonios, siempre hay quienes comentan con burla, descartando todo como invención o locura. Pero lo cierto es que la burla en sí misma ya es un cumplimiento de la profecía. Pedro escribió que en los últimos días surgirían burladores que preguntarían: ¿dónde está la promesa de su venida? Y este espíritu de burla es prueba de que el reloj profético avanza. Al mismo tiempo, veo un gran movimiento entre los jóvenes. Nunca antes había recibido tantos informes de conversiones repentinas, de personas que se alejan del pecado
y deciden buscar la santidad. Es como si una ola de arrepentimiento inundara la tierra. Esto me hace pensar que Dios, en su misericordia, está recogiendo los últimos frutos antes de la gran cosecha. Está llamando a los que se han descarriado, levantando a los que han caído y despertando incluso a quienes nunca habían oído hablar de Jesús. Este despertar no es casualidad, es el aliento del Espíritu Santo que prepara a la novia para el encuentro con el novio Han. Y al pensar en esto, recuerdo la advertencia de Juan el Bautista: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hoy, ese mensaje resuena con aún más fuerza. El arrepentimiento no se puede posponer. No es para mañana y es para ahora, no es para cuando las señales se hagan aún más claras. Es para hoy, porque mañana puede que no haya tiempo. Y aquí, en este punto, necesito repetir lo que me arde en el corazón: no es casualidad que tantos hablen de la misma fecha. El día que marca la fiesta de las trompetas también podría ser el día en que la trompeta de Dios suene sobre toda la tierra. Y si eso sucede, será Euhaptu el momento en que millones desaparecerán y estarán con el Señor para siempre. Esta posibilidad no puede ignorarse. Por lo tanto, el llamado es claro: Iglesia, despierta. No vivas como si tuvieras todo el tiempo del mundo. Nos encontramos ante una ventana profética que puede cambiar la historia para siempre. Y si realmente sucede ahora, no habrá una segunda oportunidad para prepararse. Hoy es el momento de escuchar la voz de Dios, buscar la santidad, apartarte del pecado y presentarte como una novia preparada. Porque cuando llegue el novio, solo los preparados ascenderán con él. Mientras todo esto me quemaba, una pregunta empezó a resonar: ¿y si no sucede ahora? ¿Y si esa fecha tan comentada pasa y nada cambia? Sé que esta es la duda que muchos tienen. Algunos incluso se burlan, diciendo que será solo otra decepción, que los cristianos se avergonzarán y que muchos abandonarán su fe. Y confieso que yo mismo he pensado en esto por unos momentos, pero entonces el Espíritu Santo me recordó que nuestra esperanza no está en fechas, sino en promesas. Jesús dijo que vendría, y vendrá, aunque no sea el día que imaginamos. Este es un punto delicado, ya que muchos cristianos a lo largo de la historia se han aferrado a expectativas específicas, y cuando no se cumplieron, su fe se tambaleó. Pero esto solo demuestra que su fe estaba puesta más en la expectativa que en el Señor mismo. La Biblia nos advierte: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3:5. Esto significa que incluso si nuestras interpretaciones fallan, Dios permanece fiel y su palabra permanece firme. Lo que he llegado a comprender es que si esta fecha pasa sin que ocurra el rapto, nada cambia con respecto a la promesa. Sigo esperando, sigo creando, sigo preparándome, porque el enfoque no está en acertar con el calendario, sino en estar listos para cuando Él venga. La verdadera fe no se derrumba ante la decepción. Se fortalece en sí, no es ahora, será más tarde. Pero no tengo duda de que Él vendrá. Y hay otro detalle, y ya la mera posibilidad de que todo esto suceda ya es una advertencia del cielo. Aunque el gran acontecimiento no ocurra ese día exacto, el llamado al arrepentimiento y a la vigilancia sigue vigente. Si tantas señales apuntan a este momento, es porque Dios nos está despertando. Y si no sucede ahora, no significa que volvamos al punto de partida. Simplemente significa que tenemos otra oportunidad para ajustar nuestras vidas, alinear nuestros corazones y purificar nuestras vestiduras. Por lo tanto, no debemos tratar este momento como una apuesta, sino como un ensayo final, como una preparación del corazón. ¿Lo veo así en sí? ¿El rapto ocurre en esta generación? Estaremos listos. Y si no, seguiremos estando preparados, porque vivimos en santidad y temor ante el Señor. El peor error sería relajarse, bajar la guardia y vivir como si nada hubiera pasado. Este es precisamente el engaño que el enemigo quiere sembrar. Así que, incluso ante la incertidumbre,
Mi decisión es firme. No me desanimaré, no me hingiré. No me distraeré, creo que Jesús regresará. Y podría ser en cualquier momento. Lo que tenemos ante nosotros es una oportunidad preciosa. Ajustar nuestra fe, enmendar nuestros caminos y permanecer firmes. Si es ahora, estaremos listos. Si no, seguiremos esperando. Pero de una cosa estoy seguro, a la trompeta sonará, y cuando lo haga, quiero estar entre los que ascenderán para recibir al Señor en el aire. Después de tantas confirmaciones, cálculos y señales, comprendí que la cuestión no es solo descubrir el día exacto, sino estar preparado en todo momento. El rapto no será un evento anunciado en los periódicos, ni habrá una cuenta regresiva transmitida por televisión. Ocurrirá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, y solo quienes estén preparados ascenderán. Esta revelación me causó un profundo temor, porque comprendí que conocer profecías o hablar del fin de los tiempos no es suficiente. Es necesario vivir en santidad y arrepentimiento a diario. Cuando observo la vida cristiana actual, me doy cuenta de que muchos se han acostumbrado a vivir una fe superficial. Asisten a los servicios, cantan alabanzas, pero no abandonan el pecado. Guardan rencor, alimentan adicciones y viven divididos entre Dios y el mundo. Me pregunto, ¿cómo estarán preparados si de repente suena la trompeta? Esta reflexión me quebró por dentro, porque comprendí que el rapto no es una teoría lejana, sino una realidad inminente. Y solo quienes tengan aceite en sus lámparas, como en la parábola de las vírgenes prudentes, estarán preparados para recibir al esposo. El verdadero arrepentimiento no es solo pedir perdón con palabras, sino cambiar de rumbo. Es abandonar las prácticas que contristan al Espíritu Santo, perdonar a quienes nos han herido y permitir que la gracia de Cristo transforme cada aspecto de nuestra vida. Yo mismo tuve que poner mi vida ante Dios y pedirle que limpiara mi corazón de todo lo que pudiera impedirme ascender en el arrebatamiento. Porque el Señor no vendrá por una novia manchada, sino por una adornada vestidau y purezau. Y cuanto más lo pienso, más me doy cuenta de que la urgencia es real. No hay tiempo que perder en distracciones. No hay tiempo para vivir indeciso. Cada minuto cuenta como si fuera el último. El arrebato podría ocurrir mientras lees estas palabras o mientras las pronuncio. El mundo seguirá como si nada hubiera cambiado, pero millones desaparecerán. El caos se apoderará de la tierra, y quienes queden enfrentarán tribulaciones. Esta es la dura realidad, pero hay que decirla. Esta urgencia es también un acto de amor. Dios podría simplemente actuar sin avisarnos, pero está multiplicando señales, ausando voces, despertando corazones. Él está diciendo, prepárense, recurran a mí porque no quiero que se queden atrás. Este llamado no puede ignorarse. Es un don de misericordia, un último aliento de gracia antes de que la puerta se cierre. Y fue aquí donde comprendí la verdadera gravedad de lo que estaba sucediendo. No se trata de calcular el día perfecto, sino de estar listos cada amanecer. Si es ahora, estemos preparados. Si es mañana, estemos atentos. Si es pronto, que nos encuentre de rodillas, con el corazón limpio y la mirada al cielo. Porque el día que suene la trompeta, ya no habrá tiempo para decidir. Serás la eternidad decidida en un instante. Después de todo lo que he visto, leído y experimentado recientemente, he llegado a una conclusión que no me abandona. Estamos más cerca del rapto que nunca. No puedo decir el día ni la hora, porque eso solo le corresponde al Padre. Pero sé que cada señal indica la urgencia de nuestra preparación. Y cuando imagino el momento en que sonará la trompeta, mi corazón se llena de esperanza. Veo multitudes siendo arrebatadas, ascendiendo para encontrarse con el Señor en el aire, y pienso, ¿qué día tan glorioso será ese? Un día en que todo dolor cesará, toda lágrima será enjugada, y todo temor se desvanecerá en su presencia.
Este pensamiento no es un cuento de hadas para consolar corazones afligidos. Es una promesa real, sellada por Jesús mismo, registrada en su palabra. Él dijo: «Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis». Juan 14:3. Esta es la esperanza que nos sostiene. No es la economía, ni la política, ni la ciencia lo que nos dará paz. Nuestra única seguridad es Cristo, y el arrebatamiento será la prueba definitiva de que Él cumple cada promesa. Por lo tanto, no temo a los burladores ni a los que se ríen al oír hablar del rapto. Su incredulidad no altera la verdad. Para mí, cada burla es una confirmación más de que vivimos en los últimos días. Jesús mismo dijo que sería así, aunque los hombres vivirían como en los días de Noé, casándose, comiendo y bebiendo, hasta que llegara el diluvio. Y así será con la venida del Hijo del Hombre. No se dan cuenta, pero viven la profecía mientras ignoran la advertencia. Lo que me queda ahora es compartir este mensaje con todo aquel que quiera escucharme. No puedo guardármelo para mí. No sé si tendré otra oportunidad, pero sé que hoy aún hay tiempo. Hoy sigue siendo el día de salvación. Hoy sigue siendo tiempo de arrepentirse, de buscar la santidad, de prepararse para encontrar a Cristo. Si mañana no llega, seguiré esperando. Pero si suena la trompeta, que tú y yo estemos listos para levantarnos juntos. Y cuando pienso en ese encuentro, se me llenan los ojos de lágrimas. Me imagino viendo el rostro de Jesús por primera vez, sintiendo sus brazos dándome la bienvenida, oyendo su voz diciéndome: «Ven, siervo bueno y fiel». No hay mayor recompensa que esa. Todo el sufrimiento, toda la lucha, toda la espera, habrán valido la pena, porque el arrebatamiento no será solo el final de un viaje, sino el comienzo de la eternidad con nuestro Salvador. Así que aquí está mi última súplica: no lo pospongan. El tiempo de gracia termina y el día del Señor se acerca. Que vivamos cada momento con la mirada puesta en el cielo, esperando que suene la trompeta, porque cuando suene no habrá más tiempo para decidir. O ascendemos a la gloria eterna o nos quedamos para enfrentar la tribulación. La decisión es ahora y la eternidad depende de ella. Si este mensaje te impactó, no te lo guardes. Compártelo con tu familia, amigos y hermanos en la fe. Más personas necesitan escuchar esta advertencia antes de que sea demasiado tarde. Además, deja tu comentario, porque tu testimonio podría despertar a alguien que aún está dormido espiritualmente. Y, si aún no te has suscrito, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún mensaje como esta. El rapto está cerca. Con cada día que pasa, las señales se intensifican. No esperes a mañana. Hoy es el momento de prepararte.